buenos días y gracias por continuar en sintonía de HCH Matutino en este inicio de semana. Y bueno, en un nuevo espacio de análisis un poco, don Eduardo Isesia, para reflexionar de lo que ocurrió el fin de semana. Es ineludible poder hablar de qué significó esa movilización y qué podemos esperar ahora, porque evidentemente fue una movilización histórica para mí, con dos pilares importantes como ejes centrales de la movilización, la fe y la democracia. Pero bueno, ¿qué podemos esperar ahora, no? Y evidentemente, ¿qué podemos sacar del gran debate que a mí me parece no se va a terminar sobre el significado que tuvo, ¿no? Evidentemente el componente político es parte del debate y a mí, como lo reitero, no creo que vaya a diluirse eso en este momento. Ahora, para mí hay varias conclusiones, pero me voy a centrar en 4. Lo primero es el poder de convocatoria de las iglesias. Al final recordemos que fueron las dos iglesias las que emitieron la convocatoria y esto supone que en función del mensajero se movieron los ciudadanos. Y hay un punto importante, don Eduardo Isesia, y es que esto implica que el hondureño no rechaza movilizarse, pero depende mucho de quién es el convocante. ¿Y por qué digo esto? Porque históricamente, mucho, por ejemplo, hablamos de Guatemala. En Guatemala es común que haya muchas movilizaciones masivas de personas. Aquí no es tan común. Aquí suelen ser los partidos los que convocan y en función de la membresía de un partido, pues es el volumen de la movilización. Pero en este caso se demuestra que el hondureño, que tal vez no participa frecuentemente en actos así, no es que rechaza participar, pero quien convoca es importante. Una tercera conclusión es, y me parece que se escuchó mucho en las entrevistas que hubo de personas tal vez que no son reconocidas, sino hondureños que decidieron ir a la movilización, es la aspiración de vivir en democracia, pero que también me parece a mí lo masivo que fueron las movilizaciones a nivel nacional evidencian que las personas rechazan la forma en que se ha manejado la democracia en Honduras históricamente, no solo ahora, sino que me parece un acumulado del rechazo de la gente de cómo se ha manejado el sistema democrático hasta ahora y por ende qué es lo que se demandó a partir de la movilización. Ahora, la gran pregunta, ¿fue una marcha política? Bueno, para mí algo acertado fue que si las iglesias convocaron, fueron los dos líderes religiosos los que cerraron la movilización y me parece que esa imagen que está en pantalla va a pasar a la historia por su significado emocional en ese contexto en el que ocurrió y que eso fue de cara, entiendo, a un discurso que ambos dieron. Ahora, yo sí voy a ser muy categórico con algo, don Eduardo Isesia, es que cuando la gente habla de que si fue o no fue una marcha política, mira, al final todas las personas que estuvieron ahí, indistintamente si fueron por su parroquia, por su grupo religioso particular, porque su organización social los llevó o porque individualmente decidieron ir, todas las personas que estaban ahí tienen derechos de asociarse, de reunirse, de manifestarse libremente, de tener su afinidad religiosa y también de tener y ejercer sus derechos políticos. Y esos derechos los tienen todos, indistintamente de su orientación partidaria, que evidentemente las personas que anduvieron ahí, algún partido político deben o pueden tener. Y el otro tema es esa pluralidad, que en función de la pluralidad de personas que había ahí, para mí, nuevamente lo digo, depende de quién fue el que convocó a la marcha. Ahora, esto no quita, tampoco vamos a desconocer que este debate no borra, los cuestionamientos que históricamente se le han hecho a muchos líderes religiosos en el ámbito político, social y cultural de las dos iglesias. Una cosa no quita la otra y no tiene que ver una cosa, o por lo menos esta movilización, con algunos de esos cuestionamientos que yo creo que es importante abordarlos. Y por otro lado, tampoco podemos desconocer que hubo actores políticos que quisieron manipular o beneficiarse de la convocatoria y eso se pudo ver en distintos posicionamientos, mensajes públicos, incluso alguno que otro que se hizo presente en alguna de las movilizaciones en distintas partes del país. Ok, ahora, para mí, don Eduardo Isesia, hay un punto importante aquí, es que en todo el debate que hay alrededor de la movilización se habla mucho de la moral, ¿no? De si las iglesias tuvieron que haber convocado o no, si se tiene que mezclar lo religioso con lo político o no. Darle mucho cuento, porque aquí todo el que crece, el que quiere pensar diferente,
o el que no le cae bien a alguien es atacarlo y decir que es ladrón, que es narcotraficante, que es lavador. Pero le voy a decir algo. Maricón. Sí, le voy a decir algo, don Eduardo, que aquí, ¿por qué menciono esto? Porque la gente habla mucho del Estado laico, pero ese concepto no tiene nada que ver con lo que pasó el sábado. Y aquí le traigo yo el concepto de Estado laico en un libro que se publicó sobre la laicidad en Honduras. Y vea usted, el Estado laico se divide en tres partes. Primero, el respeto a la libertad de creencias y a su práctica individual y colectiva. 2, la autonomía de lo político y de la sociedad civil frente a las normas religiosas. 3, igualdad ante la ley y no discriminación directa o indirecta hacia las personas. Dígame usted, ¿cuál de esos principios del Estado laico se vulneró el fin de semana? Ninguno, ni aun que la interpretación que se haga de este concepto sea discrecional, es decir, que usted le meta la interpretación que usted quiera, es muy difícil que alguno de estos principios se haya roto. Ahora, recordemos de todas maneras que cuando se convocó a la movilización había dos objetivos. Primero, bueno, orar por la justicia, la libertad, la unidad, la paz, el desarrollo y por otro, el respeto de la voluntad popular del 30 de noviembre. Y vamos cerrando con esto, don Eduardo y Cecia. La movilización, ya lo sabemos, fue masiva, pero al final fue eso, fue una movilización de un fin de semana. La pregunta es, ¿qué viene ahora? Bueno, si parte del mensaje que se envió en la movilización se relacionó al proceso electoral... ¿Qué es lo que hay que investigar? ¿Qué es lo que hay que buscar en el análisis? Realmente, ¿qué representó la marcha para los que no fueron? Correcto. Yo creo que hay dos cosas, don Eduardo. Y lo otro, si se convocara una nueva marcha, esos silenciosos que tuvieron miedo a ir en identificarse, lo harían en una nueva marcha. Correcto. Ahí... ¿Y habrá el deseo de una nueva marcha? Bueno, yo les voy a decir algo. A mí, bueno, yo estuve ahí y mucha gente que se me acercó me decía eso, que no querían... Ese es un calentamiento, dijeron. Sí, que no querían que fuera la única, pero aquí viene la pregunta. Si la gente que estuvo ahí quiere que haya una nueva movilización cerca del 30 de noviembre, ¿quién la va a convocar o quién debe convocar? Bueno, ya están las iglesias. La pregunta entonces es si van a asumir ellos están habilitados para ello. No, claro. En este caso, ¿verdad? Exacto. La pregunta es si van a decidir hacerlo nuevamente de cara a noviembre. Ahora, usted lo decía, don Eduardo, ¿qué podemos sacar de ahí? Primero, bueno, el proceso electoral tiene que continuar, porque el cronograma es, bueno, afortunadamente hubo acuerdos políticos en el CNE, tendría que avanzar todo sin problemas hasta el momento. Yo lo único que quisiera, abogado Rafael Jerez, es que no vayamos a entrar al proceso porque vienen marchas. Sí. Vienen marchas. El 30 hay una marcha una movilización del Partido Libre. Así es. Que me imagino hará cambios. Sí. Ya no lo hará solo en Tegucigalpa con gente que venga de todo el país, sino que lo hará quizás, pensará en sus ciudades importantes donde tienen fuerza. Así es. Y no quisiera que tampoco se entrara como en Venezuela, que un día sale la oposición y otro día sale el oficialismo. Y usted se enreda porque ambas son masivas, ambas son porque desconocer que el otro sector no tiene seguidores es también ser miope. Es equivocado. Ser miope, y quizás la voluntad de ellos sea mayor. Aunque repito, yo le digo, yo sé que no estoy en su análisis ahí, pero yo he visto 3 movilizaciones importantes en el país en lo que yo tengo como periodista de cobertura de noticias. Le decía, una fue cuando las antorchas comenzaron a salir a las calles, que era normal ver, le digo porque yo las vi y en cierta parte acompañé en algún momento, después fue que se volvió ideológica, ¿verdad? Que este vaya, que este no vaya, y que si miraban a alguien que no era afín a ellos, rechazo. Desechaban gente. Claro. Era normal ver desde supermercado La Colonia de la Kennedy y que la marcha fuera dando vuelta ahí por el Banco Atlántida en el Boulevard. El desafío de las antorchas, don Eduardo, fue la sostenibilidad. Convocaban un viernes tras otro y no se tradujo en lo que la gente pedía en la movilización. En debilitarse. Correcto. Sino que más bien fue increciendo. Fue creciendo. Bueno, y el otro evento que yo recuerdo con cobertura
fue el que se dio cuando intentó aterrizar el expresidente Manuel Zelaya aquí a Toncontín, cuando se dio la muerte de Isis Obed, que era una cuestión que desde el aeropuerto llegaba hasta Camosa, bien abajo, y era no una toma de una vía, sino que era una toma de toda esa área ahí, pero era gente que vino de todo el país que quería recibirlo. Y de distintos sectores sociales y políticos. Y esta que es una marcha convocada por las iglesias, que yo no me atrevería a decir cuántos fueron, porque yo no conté la gente en Choluteca, yo no conté la gente en Olancho, yo no conté la gente en Olanchito, yo no conté la gente en La Ceiba, yo no conté la gente en Comayagua, no conté la gente en Intibucá, no conté la gente en La Esperanza, en Jesús de Otoro, en Gracias Lempira, porque creo que son pocos los departamentos donde no hubo movilización. Hasta en Islas de la Bahía hubo movilización. Entonces no podría contabilizar, y yo dejo que sea la gente que mire los videos que ya salieron. Y desde luego aquí en HCH con dron, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Yo y cierro, bueno, para añadir un poco lo que usted menciona, don Eduardo, el gobierno de la República, o en este caso el Partido Libre, tiene el termómetro bien claro, ¿no? A mí me parece que con los pronunciamientos que ellos hicieron, se situaron al otro lado de la movilización, porque ese es el contenido del discurso que muchos de los funcionarios tuvieron. Pero ellos van a tener la oportunidad de salir a las calles el 30 de agosto y van a demostrar su fuerza. Pero eso le decía que no quisiera que llegásemos a caer a eso. Sí, a la porque reacción. Entonces, en vez de salir unidos, vamos a salir divididos. Eso es lo que yo no quiero. El otro tema es que la oposición... Y unas pueden ser más bulliciosas. Sí, claro. Ahora, el otro tema es que la oposición, porque también mucha gente dice, bueno, es que con esto gana la oposición en noviembre. Tampoco es así. Eso no necesariamente tiene una relación causal. ¿Por qué? Bueno, por un lado, porque el espíritu de la movilización no fue ese. Y por otro, porque si la gente salió por la convocatoria de las iglesias, es porque no hay liderazgos políticos que le permitan a la gente movilizarse masivamente. La gente está en busca de esos liderazgos. La pregunta es, ¿qué liderazgo va a lograr aglutinar a toda esta población en noviembre? Así que... ¿Y qué le dijo la gente ahí en la...? Bueno, lo primero, don Eduardo, yo fui de principio a fin. ¿Y qué le dijo la gente ahí? La gente, lo primero que yo le puedo asegurar que la totalidad de la gente que se me acercó fue por HCH. Sí. Ahí lo miro en HCH. Les mandaron saludos a usted, a Cecia, a Mariel, a muchos de mis compañeros. Toda la gente fue por HCH. Y luego el otro tema es, yo reconozco el fervor. La gente estaba muy contenta, don Eduardo.